Muy buen día, Andrés, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días para todos. Bueno, un gusto poder participar del programa. Andrés, ¿desde qué parte del departamento de Salto nos estás hablando en este momento? La ciudad, la capital, la ciudad de Salto. Desde la capital, un abrazo para todo el litoral. Hoy feriado, ¿verdad? Así que sin funciones. Sí, hoy feriado, con esto de que el feriado del miércoles se trasladó para hoy lunes. Desde el punto de vista del turismo, un fin de semana largo, que generalmente es un atractivo más y genera este tipo de fin de semana largo la llegada de más turistas, ¿no? Turista uruguayo, turista argentino, algún turista brasileño y paraguayo. Y bueno, aprovecha esta circunstancia. Siempre ha sucedido así. Por tanto, este fin de semana para el turismo la expectativa que había también era buena, los niveles de reservas también era bueno. Así que en el correr de la semana tendremos los números. Bien, antes de meternos derecho también en lo que ha pasado con el turismo allí en el litoral, para quienes no te conocen, Andrés, ¿cómo comenzás tú tu carrera política? ¿Cómo te sumás? ¿Cómo te formás políticamente? Yo vivía frente al local del Partido Demócrata Cristiano y en el año 1999, hace 23 años, decidí sumarme a la militancia. En aquel entonces era la primera vez que el Frente tenía la chance real de ganar la elección, año 99, en donde lamentablemente perdimos en segunda vuelta con Jorge Valle. Pero bueno, me arrimé ese año a la militancia, como muchos lo hacemos, o como muchos lo han hecho, doblando listas, salíamos a la mañana y a la tarde a entregar. Estaba muy bien organizada aquella tarea, había compañeros que se especializaban en esa tarea y bueno, nos iban marcando lugares de la ciudad donde uno salía a tratar de entregar la lista del frente. Y así empecé, en aquella primera vuelta y luego en la segunda vuelta, año 1999. Y hoy en día, ¿a qué fuerza perteneces, Andrés? En este momento estamos... A ver, hoy integro la Liga Federal, pero estamos armando un espacio más amplio que se llama ENFA, Encuentro Federal Artiguista. Lo presentamos el año pasado y la Liga Federal pasa a ser, o es en realidad, un sector que integra este espacio más grande, que reitero se llama ENFA, Encuentro Federal Artiguista. Está integrado básicamente por agrupaciones departamentales, porque es una realidad del interior del Uruguay sobre todo, ¿no? La existencia de muchas agrupaciones departamentales que trabajan en su territorio, que tienen mucha cercanía, que conocen la realidad como nadie. Y esa circunstancia, reitero, se da en todo el país. Y lo que vimos cuando empezamos a conocer otros departamentos y otras ciudades, vimos de que en realidad teníamos muchas cosas en común. No había tantas diferencias. Las dificultades y las problemáticas eran muy similares. Por tanto, bueno, un día se nos ocurrió plantear por qué no armamos una especie de federación de agrupaciones departamentales. En lugar de cada una continuar en su territorio trabajando solas o solo, poder juntarnos. Y de esa manera esto fue creciendo. Al principio fueron 2, 3, 4 agrupaciones y bueno, con el tiempo hoy somos unas cuantas más. Integramos todas o integran todas estas agrupaciones el ENFA, reitero, Encuentro Federal Artiguista, y el objetivo es ese, ¿no? Que las agrupaciones departamentales tengan la posibilidad. Yo he integrado varias agrupaciones departamentales aquí en el departamento de Salto, por tanto, bueno, también conozco esa experiencia y el juntarnos te da fuerza, te da la posibilidad de ser escuchado y que algunos planteos puedan llegar. Y como en la elección del pasado 5 de diciembre llegamos a la mesa política, es decir, de los 15 lugares que la mesa política nacional tiene para los sectores, uno
uno lo tiene el ENFA. Por tanto, también eso ha permitido a algunas agrupaciones departamentales el poder canalizar sus planteos directamente al presidente del Frente, directamente a la Mesa Política Nacional, porque bueno, es un lugar en donde si el día de mañana algún compañero de alguna agrupación, por decir, de Tacuarembó, tiene la intención de plantearle algo directamente al presidente del Frente o a la mesa, bueno, sabe que hay un lugar dentro de la Mesa Política Nacional donde poder hacerlo. Y así estamos, así venimos. El próximo 9 de junio vamos a hacer la primera actividad formal del ENFA, Encuentro Federal Artiguista en la ciudad de Montevideo, en este caso en el Club Colonia. También allí en Montevideo, calculo que cuando más entrada la primavera vamos a presentar un local frente a la Plaza Lafone, en la zona de La Teja, y bueno, hay también algunos otros locales que iremos presentando de a poco con ese objetivo, bueno, de ir creciendo y de ir aportándole al frente y sobre todo tratando de crecer en el interior, que es donde más el frente tiene que crecer, con ese gran objetivo de volver a ser gobierno nacional a partir del año 2025. Montevideo y Canelones son dos procesos consolidados. Lo que tenemos que hacer es crecer fundamentalmente en el interior del país. Andrés, y con respecto a eso, ¿es Encuentro Federal Artiguista una estrategia o una resolución después de una autocrítica de cómo trabajó la fuerza política del Frente Amplio en las últimas elecciones? Sí, también es parte del proceso de esa autocrítica, y creo que la autocrítica tiene eso, ¿no? Cuando uno hace autocrítica y es consciente de los errores, lo más importante es corregir esos errores y bueno, buscar soluciones y salidas a las dificultades o los errores que te arroja la autocrítica. Sí, de esa autocrítica surge el ENFA, surge el Encuentro Federal Artiguista, pero ya con una visión de, por sobre todas las cosas, unir más al interior, generar un vínculo más fuerte con la zona metropolitana. Creo que es importante fortalecer ese vínculo zona metropolitana con el interior del país, sobre todo para que quienes vivimos en el interior conozcamos más la idiosincrasia de la zona metropolitana y viceversa. El compañero frente amplista que vive en la zona metropolitana entienda que el interior tiene también sus cosas, tiene sus particularidades. Es una propuesta integradora. Precisamos, como mencioné anteriormente, que el Frente se fortalezca como fuerza política, con más unidad, con más relacionamiento, fortalecer los comités de base. En estas recorridas que he hecho y que estamos haciendo por cada rincón del país, siempre hacemos mucho hincapié en el rol del comité de base en este 2022 como elemento que aporta unidad. Porque el comité de base es una instancia o es un lugar de participación, de ejercicio de ciudadanía, donde participan todos los frente amplistas sin importar el color político, donde van los ciudadanos independientes. Bueno, creo que ese rol del comité de generar unidad es fundamental. Yo viví la experiencia del referéndum, más allá de que el resultado no fue el que esperábamos, pero de lo más positivo que rescato del 27 de marzo y de todo el proceso que llevó al 27 de marzo, es la unidad con la cual se trabajó. Me tocó ir a varios departamentos convocados por la Comisión Departamental del Sí, y allí salíamos y no preguntábamos de qué sector era el que estaba al lado de uno, salíamos convencidos de que teníamos que hacer nuestra tarea, que teníamos que salir a hablar con los uruguayos. Fue una muy linda campaña desde ese punto de vista, ¿no? Tomando en cuenta la manera unitaria con la cual se trabajó. Y creo que un desafío que tenemos como frente es que esa militancia no se termine el 27 de marzo, creo que es lo peor que podríamos hacer, sino que buscar la manera de mantener, de conservar esa militancia. Y lo otro bueno también que dejó esta instancia del referéndum es una presencia del frente más activa en el interior. Uno se cruzaba en las rutas nacionales con distintos compañeros que iban a uno u otro departamento. Aquí mismo en Salto,
compañeros que llegaban una semana y a la semana siguiente llegaba otro compañero o compañero y 15 días después otro y 20 días después otro integrante de la fuerza política. Creo que eso fue bueno y es más, si uno mira los números del 27 de marzo, más allá de que perdimos, en el interior el Frente Amplio o el sí votó bien, votó mejor comparando otras instancias electorales. Por tanto, bueno, sigamos con la militancia y en cuanto a la autocrítica, estoy convencido de que la autocrítica se tiene que hacer siempre, ganando o perdiendo, siendo gobierno o siendo oposición. Es lo que te permite avanzar, mejorar, el hacer autocrítica permanentemente. Estamos hablando con Andrés Lima, intendente del departamento de Salto, y justo hoy, feriado largo, pasó supuestamente la pandemia, compartimos con Salto y Rocha ser departamentos de frontera. Entonces, ¿cómo se viene viviendo la realidad allí en otro departamento de frontera? ¿Qué está pasando con la competencia, con las compras en Argentina? ¿Cómo es el resultado hoy o qué resultado tenemos con respecto al turismo allí después de la pandemia? Hoy tenemos un fin de semana largo y vemos gente en un montón de lugares. Tuvimos un verano bastante concurrido, pero sabemos que no es lo mismo a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, allá en el litoral, ¿volvió el turismo? ¿No volvió el turismo? ¿Cuál es la realidad hoy? Acá tenemos un problema que lleva años con nuestros vecinos, con los hermanos argentinos, y es que por distintas razones, hace varios años que la economía argentina viene cayendo, el peso argentino se ha ido devaluando, ha ido perdiendo valor. Esto ha pasado con el actual gobierno de Alberto Fernández, pasó en el gobierno anterior de Mauricio Macri, sucedió también en el gobierno anterior a Mauricio, cuando era presidenta Cristina Fernández, y eso se refleja en la diferencia, se reflejan los precios de los comestibles, de los productos, de los servicios, y eso se ha ido acentuando, lejos de mantenerse, se ha ido acentuando, cada vez la diferencia es más grande. Y llegamos a esta realidad de precios en donde la relación es 2-1, en donde la relación es 3-1. Entonces eso hace de que mucho uruguayo, y uno entiende, se cruce a la ciudad de Concordia o a la provincia de Entre Ríos, o el sanducero se cruce a Colón, o el rionegrense se cruce a Gualeguaychú, y eso va afectando la economía local. Acá, por ejemplo, en los últimos 2 meses las estaciones de servicio han bajado sus ventas un 40%, y el comercio en general ha tenido una caída cercana al 30%, porque son muchos, son miles los vehículos uruguayos que cruzan a la Argentina, que cargan combustible, que hacen un surtido, que compran ropa, que almuerzan, que cenan, y esto, si lo multiplicamos por el día a día, por cada semana, por cada mes, está afectando al comercio. Eso llevó a que concretamente le planteáramos al presidente de la República esta situación, los 3 intendentes del litoral con los centros comerciales. Hicimos un par de planteos, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Nos preocupa eso porque van pasando los días, la situación se va agravando y ya vivimos situaciones similares en el pasado, y esto terminó en el pasado terminó con cierre de comercios y con despido de trabajadores. Y es lo que queremos evitar. No queremos que cierre un comercio, no queremos que despidan un trabajador. Por eso precisamos del gobierno una respuesta a los planteos que se hizo para ser competitivos con la República Argentina y evitar lo que hoy está sucediendo. Con Brasil creo que la situación es distinta, no hay esta diferencia que hoy sí sucede con Argentina. Es más, por lo menos en Artigas y en Rivera, donde estuve hace algunos días, nos comentaban de que por la diferencia de precios y con el descuento del IMESI, el brasilero cruza al Uruguay a cargar combustible. Entonces, bueno, es otra realidad. Cada frontera tiene sus características. Hoy en Salto nos está golpeando, y en cuanto al turismo, sí hemos recibido al turista argentino, ha aparecido el turista argentino, pero tenemos otro inconveniente que lo compartíamos, por ejemplo, con la Liga de Fomento de Punta del Este, con la Liga de Turismo de Piriápolis y de la ciudad de Maldonado, y es que hemos perdido la clase media argentina, es decir, esa clase media argentina que era la que venía de a miles
para esta región y para el este del país. Hoy no puede hacerlo, hoy no está viniendo al Uruguay porque su situación económica cambió, porque los precios hoy en Uruguay son otros. Por eso, si bien estamos recibiendo al turista argentino, no en aquellas cantidades que estábamos acostumbrados, por esa razón estamos apostando mucho al turismo interno. El turismo interno de alguna manera es lo que ha salvado la actividad turística en buena parte del país, y a eso estamos apuntando, eso estamos trabajando. Y en este fin de semana largo sí teníamos mucha reserva de uruguayos de otro punto del país que con esto de la pandemia han conocido o han tenido que, sobre todo cuando la pandemia, sobre el final de la pandemia, empezaron a conocer lugares del país de los que no tenían idea. Eso sin duda de que es una oportunidad que tenemos que consolidar, ¿no? Que el uruguayo siga teniendo interés, ganas de conocer su país, de conocer su Uruguay, de conocer la oferta turística que tiene el Uruguay, tanto en la zona del este como en Montevideo, como aquí. Y sobre eso estamos apuntando, sin renunciar al turista argentino, que va a seguir viniendo, al turista brasilero que reapareció aquí en esta región, pero por sobre todo apuntando al turismo interno, firmando muchos convenios con instituciones, estableciendo descuentos del 30 o 40% con aquellas instituciones que firmamos estos convenios de cooperación. Y bueno, los resultados por suerte han ido mejorando, sobre todo en base a la presencia del turista uruguaya. Tanto es así que en Semana Turismo, números que fueron aportados por el propio ministro en la semana pasada, hubieron jornadas en Semana Turismo en donde entre Salta y Paysandú 70.000 turistas uruguayos llegaron a esta región, no en la semana, sino en un solo día. Por tanto, a seguir trabajando para seguir consolidando el turismo. Genera mucho empleo, genera muchas oportunidades, el comercio también se ve beneficiado. Bueno, y es uno de los ejes de desarrollo que tenemos aquí en Salto. Andrés, hay algunos mensajes, algunas consultas que nos están llegando aquí a la radio, así que vamos a tratar de hacerte algunas preguntas más para poder liberarte, pero poder incluir los comentarios de la gente. ¿Qué reflexión tienes tú como representante también del Frente Amplio luego de la expulsión de Roque Barla, condenado por la justicia por un delito de abuso sexual contra una niña de 3 años? Primero, y antes que nada, una atrocidad. Creo que eso es la primera conclusión, ¿no? Y uno no entiende que sucedan estas cosas. Y uno se pregunta qué es lo que puede pasar por la cabeza de una persona para hacer este tipo de llegar a este tipo de situaciones. Creo que el Frente actuó rápidamente en el sentido de expulsarlo de la fuerza política. Creo que fue al día siguiente de la sentencia del Poder Judicial, el Frente Amplio convocó a un plenario una mesa extraordinaria, y bueno, fue expulsado del Frente Amplio. Creo que en ese sentido es lo que correspondía. Y bueno, y lamentablemente, bueno, tratar de estar cerca de la familia para, bueno, ver de qué manera se puede acompañar en este momento tan difícil. Pero son cosas que uno no entiende que puedan suceder. Y lo que más llama la atención es que uno por ejemplo, en mi caso me tocó compartir hace ya unos cuantos años la Junta Departamental con Barla. Me tocó estar 5 años en la Junta Departamental. Y bueno, y uno cuando sucede este tipo de cosas se pregunta esa doble imagen que vendía, ¿no? Porque mostraba una cosa en su actividad pública y por otro lado en su vida privada hacía este tipo de atrocidades. Digo, son cosas que uno no entiende y bueno, creo que también me sorprendió que la pena fuera tan baja, 2 años y 8 meses. Creo que para este tipo de situaciones, para lo que pasó, una nieta
creo que muchos compartimos esto, ¿no? 2 años y 8 meses con esto que sucedió, son a veces de las cosas que generan también cuestionamiento, ¿no? Así como a veces hay cuestionamientos al sistema político y hay cuestionamientos a la propia democracia, de cómo funciona, hay cuestionamientos a determinados integrantes de las fuerzas de los partidos políticos. Bueno, en esta situación particular, por lo menos entiendo que el Poder Judicial no dio un buen mensaje al establecer una sanción de este tipo de tan solo 2 años y 8 meses frente a esta situación tan aberrante. Andrés, ¿cómo estás? Sol Pitau te saluda y extenderte una consulta que nos llega al teléfono de la radio de un oyente que nos dice si está en sus planes pelear una candidatura a la presidencia para 2024. En los planes nuestros está fortalecer al frente en el interior, porque he vivido toda mi vida en el interior, vivo en el interior, vivo en Salto, acá bien al norte. Esa es un poco la tarea nuestra, ¿no? Fortalecer al frente desde el interior. Creo que si logramos eso, si como Frente Amplio crecemos en el interior, tenemos un gobierno nacional a partir del año 2025, creo que ese es el primer objetivo. Después, bueno, creo que no hay que apresurarse y el propio Frente Amplio se va a encargar de decir y dónde tenemos que estar cada uno de los compañeros que integramos el Frente Amplio. Esa es la otra cosa fundamental, ¿no? Entender de que cada uno de nosotros nos debemos al Frente Amplio. Estamos en los lugares donde estamos porque estamos en el Frente Amplio, porque a veces da la sensación de que alguno puede creer de que llega a esos lugares por uno mismo. Y en realidad no, estamos ahí porque es el frente, porque es la fuerza política la que así lo decidió. Y en ese sentido nunca hemos eludido ningún tipo de responsabilidad, y la responsabilidad que haya, la responsabilidad que nos depare el futuro, por supuesto que la vamos a encarar con las mismas ganas, con la misma fuerza. Pero no estamos pensando ahora en ninguna precandidatura, sino en hacer este trabajo en el interior, tranquilo, los fines de semana, los días feriados. Y como te decía, que el frente se siga fortaleciendo en el interior, es el primer mensaje que uno saca del pasado 27 de marzo. Andrés, y por último y no menos importante, nos llega una noticia de laguardia.uy también, y consultarte cuál es tu reflexión sobre la pintada de letras de Salto por el mes del soldado. ¿Qué pensás respecto a eso y qué reflexión te queda a ti en este Mayo de la Memoria para compartir con nuestra comunidad? Para empezar, arranca mal cuando el gobierno nacional plantea hacer un reconocimiento. Y a ver, no está mal que se haga un reconocimiento al soldado, lo que está mal es que se haga el mismo mes. Para mí está mal que se plantee que el Día del Soldado sea el 25 de mayo. No sé, como que es una toma de pelo. Habiendo tantos días, tenés 365 días del año y venís a elegir el Día del Soldado el 25 de mayo. Me parece que desde ese punto de vista no es una decisión sabia. Creo que no contribuye al mejor relacionamiento que tiene que existir en el país. ¿Qué le cuesta al gobierno nacional plantear que el Día del Soldado sea en el mes de abril, en el mes de junio, en el mes de julio? Hay tantos meses, tantas semanas y tantos días, y sabiendo además que la marcha del silencio y todo lo que significa la búsqueda de verdad y justicia es una fecha emblemática, no solo para la izquierda, sino para el país, y que cada 20 de mayo el Uruguay se moviliza en busca de esa verdad y de esa justicia, que 5 días después del 20 de mayo el gobierno nacional establezca como el Día del Soldado, me parece que no es una sabia decisión, no es una buena decisión. No sé si es una toma de pelo o una mojada de oreja, pero no es bueno esto que ha hecho el gobierno. Reitero, el soldado, si el gobierno quiere reconocer a la institución ejército, me parece que está bien, nadie se lo puede negar. No comparto que sea un 25 de mayo, ¿no? Que sea a tan solo 5 días.
Y en el caso, bueno, de la pintura que se ha hecho ahí en la entrada de Daymán, hemos hecho ya la aclaración de que es una decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es un espacio del Ministerio ubicado en Ruta Nacional, y de la Asociación de Hoteleros de Daymán, que bueno, que decidieron sumarse a esta fecha del 25 de mayo y bueno, pintar de la manera en que lo hicieron, ¿no? Un verde camuflado, cada una de las letras que conforman la palabra Salto. También otro error, pero bueno, creo que todo el punto de partida de esta situación arranca con la decisión errónea y equivocada del gobierno de fijar un 25 de mayo, pudiendo haberlo hecho en otro momento. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá Martín te saluda. Buen día. Buen día. Y teniendo en cuenta esto, o sea, ¿crees que fue un error, digamos, o realmente No. están ahondando en esta polarización sabiendo que hay muchos dentro de la coalición de gobierno que quieren abrir el debate desde otro lugar, digamos, ¿no? Sí, coincido contigo. Esto es querer agrandar la brecha, ¿no? Querer agrandar la polarización. Para mí no es ningún error. A ver, creo que esto lamentablemente se hace a sabiendas, ¿no? Que el gobierno fije como fecha el soldado el 25 de mayo, se lo hace a sabiendas. Reitero, no costaba nada hacerlo en abril, hacerlo en el mes de junio. No entiendo por qué hacerlo en el mismo mes, a tan solo 5 días de lo que es la Marcha del Silencio. Sí, es eso, ¿no? Me parece que es buscar agrandar la brecha o generar poner más leña al fuego. Creo que, reitero, es un error del gobierno. Creo que me parece que el Frente ya lo ha planteado, pero bueno, no está de más volver a plantearle al gobierno la posibilidad de buscar otra fecha, porque si no, lamentablemente esto se va a repetir todos los años. Si queda por ley acordado o por decreto, si fuera por decreto del gobierno, bueno, se puede modificar dentro de unos años. Uh-huh. Si es por ley, también se lo puede hacer, pero bueno, ya es otra discusión. Creo que hacerle ver al gobierno de que no es correcto, no es acertado, no es bueno, no le hace bien al país, no le hace bien a la democracia, no suma por absolutamente nada esa decisión de fijar el 25 de mayo, que sea en el mismo mes, que sea prácticamente en la misma semana, porque el próximo viernes tenemos la Marcha del Silencio y martes o miércoles la semana siguiente el Día del Soldado. Sí, coincido con lo que decía Martín en cuanto a que es generar más discusión, ¿no? En lugar de ir por otro camino, bueno, siguen buscando el enfrentamiento permanente y la discordia y la división. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos, en este día feriado y tomarte estos minutos de hablar con nosotros. Y antes lo último, acá somos 2 actrices y un actor. ¿Es verdad que sos músico? Sí, soy músico, soy profesor de piano. Me recibí en el Conservatorio de la Intendencia hace ya unos cuantos años. Y es más, estábamos viendo con el director de la orquesta, hay una invitación del director de la orquesta municipal de algún día acompañar. Pero sí soy músico, me gusta la música y cada vez que puedo tocar piano es una forma de olvidar un poco de los problemas y de todas las dificultades que hay. Sí, soy músico, me gusta mucho la música, escucho música también durante todo el día. Muchas veces cuando estoy trabajando en mi casa o en la intendencia hasta tarde lo hago con música de fondo, porque bueno, hace más agradable la tarea. Pero sí, me gusta mucho la música. ¿Qué suena en ese playlist? Me gusta de todo, ¿no? Pero está claro que el rock argentino, el rock uruguayo, o el rock uruguayo y el rock argentino, son de las cosas preferidas, de las músicas preferidas. Me gusta muchísimo. También hay noches en las que uno tiene ganas de escuchar folclore, ¿no? Nuestro. Creo que lo nacional, no perder nunca esa perspectiva de la música nacional, de lo nuestro, ¿no? Creo que si algo
una de las tantas virtudes que ha tenido la izquierda en el Uruguay es que ha generado una conciencia de cultura muy fuerte, de pertenencia y identidad. La cultura es un rasgo de identidad que nos une los uruguayos. Por eso, más allá de las nuevas, del reggaetón y de todo lo demás que hay detrás de estas nuevas experiencias, no perder lo nuestro, no perder nuestra identidad, no dejar la murga, no abandonar el candombe, no dejar el folclore. Creo que eso también, desde los gobiernos departamentales, también tenemos esa responsabilidad de apostar por la cultura, ¿no? De generar actividades en ese sentido, además de tapar los pozos, iluminar la ciudad, levantar los residuos domiciliarios. Por ejemplo, acá el año pasado creamos una escuela departamental de ballet que está funcionando. Creo que es de las pocas intendencias que tienen una escuela de ballet, donde hoy están concurriendo más de 300 niños, niñas, adolescentes. Es gratuita y además participan muchos jóvenes del interior de Salto, que también la idea era generar esas oportunidades para quienes viven fuera de la capital departamental. La banda o la orquesta departamental, que la tuvimos que, luego de 2 años de pandemia, estamos en pleno proceso de fortalecimiento de la misma. Se van a incorporar 15 músicos. Allí tomamos la decisión de que los estudiantes más avanzados, los mejores estudiantes del Conservatorio Municipal, tuvieran la posibilidad de participar de la orquesta municipal, de la orquesta departamental. Sin duda que para ellos es una muy linda experiencia. Y bueno, todo lo que es expresión cultural tratamos de acompañar y apoyar desde el gobierno departamental, sabiendo que es una manera de generar identidad y de tener siempre presente lo nuestro, más allá de todo lo que venga y de todo lo que nos ha traído la globalización. Andrés, cuando tengas la última reunión de intendentes, por favor, tírate el temita de la cultura. Así algunos intendentes que están ahí, que les está costando un poquito, como que capaz que enganchan ahí y toman esta reflexión, porque sin duda también es parte de sostener nuestra identidad, apoyar a la cultura. Sí, y enriquecer el espíritu, enriquecer la mente de cada uruguayo. Y sí, ahí en Rocha tienen algunos ejemplos que no son buenos, ¿no? Vinculados con el tema cultural. Y está claro que en el caso de la fuerza política que integró, ha sido una de las banderas que siempre ha tenido presente, es la cultura. Así que bueno, en el caso nuestro no hacemos más que cumplir con ese programa del Frente Amplio de difundir la cultura y todo lo que tenga que ver con ella. Bueno, nos vamos a tener que ir para allá. Y acá estamos. Ojo que te caemos. Es coordinar. Ustedes tienen mi número. El día que vengan a Salto, la orden para reunirnos y bueno, está bueno el intercambio cultural, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también nos enriquece. Y bueno, y cuando teníamos más intendencias del frente, eso era muy común, el generar actividades culturales. Acá hacíamos mucho intercambio con Paysandú, en algún momento intercambio con el departamento de Artigas, con el departamento de Río Negro. Sobre todo porque, bueno, se da esa particularidad de que cuando hay gobiernos del FA, se da mucha fuerza a la cultura. Bueno, en otros momentos no sucede lo mismo. Andrés, muchísimas gracias de verdad por estos minutos en esta mañana de lunes. Quedan abiertos los micrófonos de Mañanas y de Radio Ulma cuando necesites, y cuando estés por la vuelta otra vez aquí por Rocha, te esperamos en la radio. Bueno, muchas gracias y gracias por permitirme participar del programa, y un fuerte saludo para todos y buena semana. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.